Hoy vamos a crear una pulsera que refleja esa magia que ocurre cuando se combinan el brillo, el color y la creatividad. Un diseño que resalta con luz propia y que es perfecto para quienes aman los detalles delicados con un toque especial, ideal para regalar, para vender o simplemente para disfrutar mientras das forma a algo hecho con tus propias manos. Yo soy Ana y te doy la bienvenida. Pero antes de continuar, recuerda suscribirte para que no te pierdas los próximos tutoriales que voy a estar trayendo para ti. Y ahora sí, comencemos. Para la base de esta pulsera voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor. Puedes elegir entre hilo chino, taiwanés o coreano, el que sea de tu preferencia. Voy a iniciar cortando 4 hebras de hilo, cada una de 45 centímetros. Voy a doblarlas por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo, voy a tomar mi encendedor y durante algunos segundos voy a quemar la punta del hilo y con mis dedos girando hacia arriba voy a adelgazarla de esta forma. Lo repito con todas las hebras de hilo que ustedes ven aquí. Y cuando ya haya terminado de adelgazar todas las puntas, voy a tomar las tijeras para cortar aquellas puntas que en ocasiones quedan un tanto o un poco más deformes, por decirlo así. Habiendo finalizado de quemar y adelgazar todas las puntas de los hilos, me voy a quedar solo con 2 de ellas. Y aquí te presento uno de los protagonistas de este diseño, un dije. Este que yo estoy utilizando es con forma de corazón. Como puedes ver, a cada lado tiene argollitas, lo que va a facilitar que podamos elaborar este diseño y nos vaya a quedar precioso. Muy bien, voy a tomar entonces las 2 hebras de hilo que había tomado inicialmente. Voy a tomar el dije y voy a pasar de esta manera a través de la argollita del dije las 2 hebras de hilo. La idea aquí es ubicarlas para que queden en todo el centro. Así de fácil vamos a iniciar este diseño que queda precioso. Muy bien, cuando ya tenga listo esta parte, vamos a tomar las otras 2 hebras de hilo y vamos a repetir lo mismo al otro lado del dije, exactamente igual. Organizamos los hilos y los enderezamos. De esta manera el diseño nos va a quedar mejor. Y nos debe de quedar así: en el centro el corazón y a cada lado las 2 hebras de hilo. Otro de los grandes protagonistas de este diseño son los cristales. Estos son de 4 milímetros. Yo elegí en una gran variedad de colores, pero si tú prefieres puedes hacerlo en 1, 2, 3 colores, lo que más te guste. La idea es que los mismos colores van a ser parte como tal de este diseño. También voy a utilizar cristales de 3 milímetros en 2 tonos diferentes. Estos que ustedes ven aquí son uno de los que yo elegí y estos otros que son también de 3 milímetros pero en dorado, para darle un toque dorado como tal a el diseño. Estos son balines de 6 milímetros, son en acero inoxidable. Estas son todas las cuentas que vamos a utilizar en este diseño. Recuerden que abajo en la descripción de este video les comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Tomo nuevamente el dije de corazón con las hebras de hilo y las voy a organizar que me queden bien derechas. Voy a iniciar el diseño con las hebras de hilo del lado derecho. Voy a tomar primero este hilo que sale hacia la parte de abajo. Vamos a manejar 2 secuencias diferentes en cada una de las hebras de hilo. La primera es iniciando por una de las cuentas o de los cristales más pequeñitos. Yo voy a iniciar por este que es en el tono dorado que les había mostrado previamente. Seguido de este voy a pasar 2 cristales de 4 milímetros. Ustedes, si lo hacen como yo eligiendo varios colores, pues pueden ir combinando los colores como ustedes quieran o simplemente tomándolas al azar y listo. Muy bien, entonces miren, esa es la primera secuencia que voy a manejar. Y aquí vamos a llevarla y unirla acá, cerca a esa argollita. Muy bien. Ahora vamos a tomar la siguiente hebra de hilo, que es la que está enseguida, y aquí vamos a pasar primero 2 cristales. Igualmente ustedes eligen los colores que quieren que vayan en esta parte. Y aquí ya paso el segundo cristal. Esos son los de 4 milímetros, que son los más grandes.
y seguido voy a pasar un cristal de 3 milímetros, pero este no es el dorado, sino que es en este otro color, que es como un tono humo, por decirlo así, que sería este. Muy bien. Y ya esto también lo voy a llevar y lo voy a unir a esa argollita que es donde estamos iniciando el diseño. Miren, me debe quedar así. Tomo la hebra de hilo que sigue, que sería esta de acá. Estamos trabajando en orden las hebras de hilo para que el diseño nos quede bien. Vamos a comenzar nuevamente por el cristal dorado de 3 milímetros y seguido de este voy a pasar los dos cristales en 4 milímetros. Como ya les había dicho, ustedes eligen los colores en el orden que ustedes prefieran. Y nuevamente lo voy a unir acá, donde estamos comenzando el diseño. Tomo la siguiente hebra de hilo y a través de ella paso primero dos cristales de 4 milímetros cada uno y seguido del cristal de 3 milímetros en el otro color que había elegido yo. Entonces es importante que en este diseño ustedes siempre tengan bien organizadas cada una de las hebras de hilo para que puedan de esta misma manera ir pasando las cuentas. Muy bien, listo. Este sería el segundo cristal de 4 milímetros y ese sería ya el de 3. También para que este diseño tome la forma que queremos que tenga, es importante que las hebras de hilo estén siempre ordenadas para que de esa misma forma podamos ir pasando las secuencias que estamos manejando en este diseño. Lo unimos acá y listo. Entonces, mire, quedan intercaladas las dos secuencias que hemos venido trabajando. En una iniciamos con el cristal más pequeño, en la otra lo pasamos al final y listo. Vamos a tomar ahora las hebras de hilo y las vamos a unir entre sí y me debe de quedar de esta manera. Entonces miren la forma que nos está dando. Por eso es importante ubicar bien los cristales de 4 y también los más pequeños que estamos utilizando de 3. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a unir estas 4 hebras de hilo que tenemos aquí y a través de ellas vamos a pasar un balín de 6 milímetros. Yo los estoy utilizando en acero inoxidable y una característica que tiene estos balines que voy a utilizar es que el orificio es amplio, lo que va a permitir que pase con facilidad las 4 hebras de hilo que voy a utilizar en este diseño y que sea más fácil poder hacerlo. Entonces aquí ya voy a pasar las 4 hebras de hilo a través del balín. Voy a unir esto a los cristales y aquí voy a ir organizando y jalando cada una de las hebras de hilo por individual. La idea es también ayudar jalando las hebras de hilo para ir dándole la forma que queremos que tenga nuestra pulsera. Cuando ya tenga esta parte lista, nuevamente voy a ubicar, a organizar las hebras de hilo, porque recuerden que la idea es que nos queden cada una de las secuencias intercaladas entre sí. Voy a iniciar nuevamente pasando primero el cristal de dorado de 3 milímetros, seguido de los dos de 4 milímetros. Y la siguiente hebra de hilo que yo escoja, pues iría con la otra secuencia que sería iniciando con los cristales que son dos de 4 milímetros y luego el de 3 milímetros. Y vamos a continuar repitiendo esto mismo sucesivamente hasta completar todas las secuencias en las 4 hebras de hilo de esta parte. Entonces aquí yo lo voy organizando, lo giro si es necesario, siempre verificando que me queden alternadas. Como puedes ver, es un diseño súper bonito, súper fácil de hacer, lleno de colorido, brillo. Muy bien. Y aquí entonces voy verificando que me queden bien las secuencias y ya esa sería la última secuencia que voy a armar y listo. Vamos a repetir lo mismo que les expliqué anteriormente. Vamos a unir las hebras de hilo y nos debe quedar así. Ahora vamos a pasar nuevamente lo que es el balín de 6 milímetros y ya nos va quedando cada vez con más forma la pulsera. Un truco que les voy a dar es para pasar el balín más fácil, es como organizar esas puntitas del hilo como en una forma de escalerita, dejándola más larga y luego así las que sigue para facilitar el paso. O la otra también sería quemar todas las 4 puntas y pegarlas. Muy bien, jalo aquí las hebras de hilo cada una por individual
para ir organizando el diseño y que vaya tomando la forma que queremos en nuestra pulsera. Aquí puedes apreciar mucho mejor cómo ya va quedando la pulsera y cómo se van formando esas figuritas de cristales. Por eso al hacerlo de tantos colores queda súper bonito. Y vamos a continuar repitiéndolo. La idea es completar 2 más de ese grupo que formamos de cristales. Recuerda que es muy importante siempre organizar los hilos, verificar que las secuencias queden intercaladas entre sí para que esto mismo ayude a que el diseño nos quede bien. También es importante enderezar las hebras de hilo porque a veces ellas se van como torciendo un poco y pueden afectar el diseño como tal. Vamos a pasar aquí ya el tercer balín de este lado y vamos a comenzar a realizar lo que ya es la última parte, ese último tramo que vamos a hacer con los cristales para que nos vaya quedando ya lista esta parte. Quiero aprovechar para invitarte a que te unas a mi canal de Telegram, donde te estoy compartiendo cuando subo un nuevo video, pero también te voy a informar de cuando realice talleres en vivo. Esta ya es la última parte con cristales que voy a formar en esta primera mitad de la pulsera. Y ya vamos poco a poco finalizándola también en esta primera parte. Listo, voy a pasar aquí ya el último balín de 6 milímetros y aquí entonces ya completarían los 4 tramos formados por los cristales. Termino de organizar las hebras de hilo y aquí puedes apreciar cómo queda esta primera mitad antes de cerrarla. Ya te voy a explicar cómo la vamos a cerrar para que quede bien bonita. Una manera de cerrarla es en esta parte donde finaliza el balín, realizar un nudo con todas las 4 hebras, ajustarlo muy bien y listo. Y la otra forma para cerrar la pulsera es la que yo te vengo a explicar en este momento. Tú eliges la que más te guste para el diseño de la pulsera. Voy a fijarla a mi mesa de trabajo, tabla con gancho de esta manera. Y aquí vamos a separar las 4 hebras de hilo, ubicando las de los extremos y las 2 hebras que quedan en el centro, las cuales voy a fijar a mi mesa de trabajo. Inicio el tejido del nudo plano. Paso la hebra de hilo de la derecha por encima de los hilos centrales formando una P. De esta manera, la hebra de la izquierda la paso por encima de esta y me devuelvo nuevamente pasándola por debajo de la unión de todos los hilos. La saco por la orejita, comienzo a jalar, ajustarlo muy bien y listo. Paso la hebra de hilo de la izquierda por encima de los hilos centrales formando la Q. La de la derecha la paso por encima de este y me devuelvo por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por la orejita, jalo y ajusto muy bien. Repito lo mismo nuevamente. Formo la P con el hilo de la derecha. El de la izquierda lo paso por encima de este, me devuelvo con este mismo hilo por debajo de la unión de los hilos, por la orejita, jalo, ajusto. La de la izquierda la paso por encima de los hilos centrales, formo la Q. La de la derecha por encima de esta y me devuelvo por debajo de la unión de los hilos, por la orejita, jalo, ajusto y listo. Aquí he formado un segundo nudo plano completo. Si aún no sabes muy bien realizar este tipo de técnica del tejido, del nudo plano, del macramé, abajo en la descripción de este video te comparto un tutorial detallado y explicado paso a paso de esta técnica. Esos son los hilos que me van a sobrar, que voy a cortar, quemar y pegar. Como sé que a algunas de ustedes no les gusta que les sobre mucha cantidad de hilo, lo que pueden hacer es la otra opción que les di de realizar un nudo con todas las hebras de hilo y finalizar con 4 hebras o simplemente utilizar menos cantidad de hilo, pero recuerden que de pronto se les puede dificultar la última parte o lo que pueden hacer es que esos hilos que sobran utilizarlo más adelante en otros proyectos o para hacer los cierres de otras pulseras. La elección queda de parte de ustedes, yo aquí les comparto simplemente las ideas. Muy bien, aquí ya sigue la parte de cortar los hilos que sobran, quemar y pegar. Y hablando de esas hebras de hilo que a veces van sobrando, les voy a compartir abajo en la descripción del video un tutorial de una pulsera que yo les enseñé a hacer, donde reutilizamos también estas hebras de hilo. Miren, me debe quedar esta parte así, queda súper bonita, me gusta mucho cómo se ve con el acabado del nudo plano. Y ahora vamos a realizar y repetir exactamente lo mismo en el otro lado de la pulsera. Aquí no voy a seguir un orden de los mismos colores que utilicé en el otro lado
porque precisamente parte del diseño es poder combinar varios colores, algo que también permite que este tipo de pulsera la podamos utilizar con diferentes tipos o colores en la ropa o en los outfits que vamos a utilizar, o si es para regalar, pues perfecto. También este tipo de pulsera quedaría preciosa para regalar, por ejemplo, para el Día de la Madre o también para el cumpleaños de alguien. Y si tienen un emprendimiento perfecto para poder ofrecer en esas fechas o en esas épocas especiales, porque tiene un toque también de elegancia, mucho colorido y es un diseño que es muy bonito y además es fácil de hacer. Finalizo nuevamente con 2 nudos planos completos. Finalicé el segundo. Voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar, a pegar sobre el mismo nudo. Y aquí ya estaría finalizada esta parte de la pulsera. Más adelante te voy a mostrar cuánto mide todo. Para el acabado que le vamos a dar en cada extremo a la pulsera, vamos a irnos entonces al extremo de este lado. Vamos a pasar en cada hebra de hilo una cuenta, la que sea de tu preferencia. Yo voy a pasar un cristal de 3 milímetros en cada una de las hebras de hilo. Esos son de los dorados que utilicé en todo el diseño. ¿Listo? Ahora vamos aquí con el metro a tomar la medida de donde finalicé el nudo plano y vamos a dejar entre 7 o 6 centímetros. Ustedes eligen la medida que quieran dependiendo del largo total de la pulsera. Y aquí voy a realizar un nudo sencillo y lo voy a pasar nuevamente por aquí para que me quede doble. Y esto lo voy a llevar y lo voy a ajustar muy bien respetando la medida que tomé inicialmente. Corto el hilo que sobra, quemo y pego sobre el mismo nudo y listo. Este es el acabado que le voy a dar. Repito lo mismo con la otra hebra de hilo, exactamente igual, dejando la misma medida. Paso por segunda vez la punta del hilo y listo. Ajusto respetando la medida. Miren que la estoy sosteniendo con mis dedos siempre. Y aquí ya ajustándola bien, queda listo para cortar, quemar y pegar. Y ese es el acabado que le voy a dar a mi pulsera. Repito esto mismo en el otro extremo de la pulsera, exactamente igual, dejando la misma medida que dejé al inicio. Y miren cómo me debe de quedar. Bonito, ¿cierto? Revisemos aquí las medidas de la pulsera. Desde el primer nudo plano hasta el último, 15 centímetros en total. Este va a ser el largo de toda la pulsera en la parte central donde están las cuentas. Para cerrar la pulsera voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano. Recuerda, aquí abajo en la descripción te comparto el tutorial detallado y explicado paso a paso de esta técnica de cierre. Igualmente, si tú prefieres, puedes hacer la técnica también del nudo plano o la técnica que más te guste para cerrar este tipo de pulseras de hilo. Este diseño realmente queda precioso, estoy encantada con él. Aquí ya estoy terminando de hacer el nudo barril, paso el hilo por esta argollita del mismo hilo y aquí vamos a comenzar a jalar para ajustar muy bien este nudo. Perfecto. Vamos a verificar que no haya quedado muy ajustado y ya aquí vamos a cortar, quemar y pegar. Y listo, miren, aquí ya está finalizada esta pulsera llena de brillo, una pulsera mágica, espectacular, con el brillo y el colorido de los cristales. Miren cómo queda de precioso este diseño. Me encanta la combinación de colores así elegidos casi que al azar. Y me parece que queda muy bonito el diseño. Si ustedes la necesitan más larga, pueden ajustar el diseño al largo que ustedes necesiten, al igual que si la quieren más corta. Recuerden suscribirse para que no se pierdan los próximos tutoriales que voy a estar trayendo. Aquí en mi canal encuentran muchas más ideas creativas para que vayan, las hagan, aprendan. Y como siempre les digo, es un gusto poder enseñarles y compartir este conocimiento con ustedes. Nos vemos más adelante en otro proyecto. Gracias por ver. Chao, chao.